Descargo de responsabilidad. No soy dueño de esta historia y tampoco soy dueño de DC Comics. Crédito a sus respectivos autores. El link de la página lo dejaré en la descripción. Sin más, disfruten de esta historia. Casi nulo. Capítulo 1. Máximo. Uno podría mirarlo durante horas y no encontrar nada particularmente extraordinario en Max. Un chico de tez clara, con una mata de pelo rubio oscuro sobre la cabeza y detrás de unos párpados cansados se veían unos ojos castaños sin nada de particular. Cubriendo una complexión moderada y delgada de adolescente había una camiseta negra de concierto y unos vaqueros azules. Max, presta atención. Necesitaba dormir todo lo que pudiera cuando pudiera. En cuanto salía a la escuela, tenía que ir corriendo a trabajar, y eso lo mantendría fuera hasta después de la medianoche. Cuantas más horas pudiera trabajar, mejor, ya que eso significaba que podría quedarse un poco más en la antigua casa de sus padres. Sin ella, no tendría a dónde ir. Máximo. El joven, que le susurraron su nombre directamente al oído, casi se cayó del taburete y cayó al suelo si no se hubiera parado en el borde del escritorio del laboratorio. Se encontró frente a una mirada exasperada de su compañero de laboratorio. Es comprensible, ya que había estado tratando de tomar una siesta en medio de una tarea. Todo lo que Max pudo hacer fue mirarla con expresión de disculpa. No hay excusas. Nunca hay excusas. Lo siento, Barb, dijo con un dejo de acento indistinguible. Y lo era. La mayoría de los chicos habrían estado ansiosos y despiertos en el laboratorio cuando se enteraron de que serían los compañeros de laboratorio de Bárbara Gordon. Por otro lado, ella debió haber sentido que trabajar con él era como arrastrar un ancla. Fue una pena, ella era increíble. Cabello largo y rojo, ojos verdes deslumbrantes y un cuerpo que combinaba con todo. Desafortunadamente, Max sabía cuál era su postura con respecto a ese tipo de cosas, más allá de que ella supiera su nombre. Algo así como pocas posibilidades y pocas posibilidades. Definitivamente no eran amigos. Incluso decir que eran conocidos era una exageración. Sí, era hermosa, pero a las chicas así no les gustaban los chicos como él. Tenía las mejores notas, era por lejos la chica más atlética de la escuela, era la hija del comisario de policía de Gotham y ya trabajaba después de clases en Industrias Wayne. Él era simplemente el hijo de unos científicos comerciales fracasados que ya no estaban entre los vivos. Bárbara suspiró y sacudió la cabeza, señalando el experimento que tenían delante y que ya había completado. Está bien. En realidad es más rápido sin todo ese trabajo torpe y en equipo. Golpeó el paquete sobre la mesa del laboratorio que estaba completamente lleno, haciendo un gesto para que Max completara el lugar donde se suponía que debía ir su nombre. ¿Sabes? Si te esforzaras un poco más, ¿quién sabe lo que podrías hacer? He visto tus calificaciones. Ni siquiera estudias. Max se rió y, agradecido, puso su nombre en la página. Me esfuerzo mucho. Créeme. No tenía tiempo para estudiar. Apenas podía encontrar tiempo para hacer suficientes tareas para mantener un promedio de calificaciones decente. Bárbara frunció los labios pero no dijo nada. Debido a sus asuntos extracurriculares, estaba muy atenta a lo que sucedía a su alrededor. Sabía perfectamente que Max había perdido a sus padres, el último hacía más de medio año, aunque nunca se lo dijo a nadie ni lo dejó trascender más allá de la gente del colegio, que tenía que saberlo. Simplemente se perdió unos días y volvió sin perder el ritmo. Pero ese ritmo empezó a decaer, porque tenía que cuidar de sí mismo. No tenía familia en Estados Unidos. Dejó de practicar deportes e incluso dejó de ir a la escuela todos los días. Nunca pidió ayuda ni le hizo saber a nadie que estaba solo, por orgullo o por cualquier otra razón. Y a nadie le importó. Esta no era la ciudad adecuada para eso. Sonó la campana y Max se levantó antes que ella, agarró el paquete y puso una mano en su hombro mientras pasaba a entregarlo. Gracias, y si hay algo que pueda hacer más tarde, te debo una. Estoy feliz de poder ayudar, dijo Bárbara sin convicción mientras lo veía irse. Al final, no era asunto suyo. Bueno, pasadas las 2 de la mañana, Max entró en su apartamento y cerró la puerta con llave, dejó caer su mochila en la puerta y se dejó caer boca abajo en el sofá, sin siquiera quitarse los zapatos antes e ignorando por completo el aviso que habían dejado debajo de su puerta durante su ausencia. Su casa era un sencillo apartamento de una habitación. No estaba exactamente en una zona agradable de la ciudad, pero podría haber sido peor. Se quedó dormido durante 3 horas antes de despertarse y levantarse con dificultad. 2 horas más antes de tener que despertarse para ir a la escuela.
Con un suspiro, Max miró a su alrededor en su oscuro apartamento, que aún contenía esto y aquello de antes de que su padre muriera 6 meses atrás. Solo pensar en ello lo enojaba, pero era una ira sorda. El tipo de ira que sabes que no puedes evitar. Su madre y su padre eran científicos comerciales que se habían ganado la vida cuando él era más joven diseñando y trabajando con equipos en tecnología que Starlabs y otras grandes empresas tecnológicas vendían por enormes cantidades de dinero. Hasta que un día todo eso llegó a su fin y las cosas se pusieron difíciles. Pero nunca dejaron de trabajar. Trabajaban más de lo que le prestaban atención. Y luego ambos murieron, uno tras otro, no mucho después el uno del otro. Pero su trabajo los había alejado de él mucho antes que la muerte. Se afligió, pero no por mucho tiempo. Porque no había lugar para ello. Al mundo no le importaban tus excusas. Lo dejaron solo, sin ningún plan de contingencia. Sin contacto con nadie que pudiera acogerlo o ayudarlo. Sin dinero para ayudarlo a salir adelante. No funcionó ningún sistema. Era suficiente para hacerlo reír si no fuera tan patético. ¿Qué iba a hacer? ¿Convertirse en un pupilo del Estado? Al diablo con eso. ¿Adopción? Ni lo supiera. Tenía 16 años, así que era demasiado tarde para que eso funcionara para él, incluso si quería ese tipo de cosas, lo cual seguramente no era lo que quería. Y ahora tendría que pasar el resto de sus días tratando de ganarse la vida con trabajos ocasionales. Antes de tener la edad suficiente para tener una oportunidad de empezar. No. Si iba a caer, sería porque él mismo había cometido sus propios errores estúpidos que lo habían metido en el aprieto. Al diablo con la edad, iba a encontrar una salida. Ya basta de tonterías de 9 a 5. Incluso si algún día llegase a ir a la universidad, ¿qué haría? Ni siquiera podría pagar sus estudios. No de esta manera. Max se levantó de un salto y apretó los dientes, caminó con determinación y comenzó a buscar entre todo lo que pudo encontrar que sabía que pertenecía a sus padres. Notas garabateadas, diseños inacabados que para él no eran más que un galimatías y piezas variadas que en algún momento podrían haber sido utilizadas para hacer algo, pero Max no podía entender nada de eso. Dentro de la única habitación que él y su padre compartían, revisó el armario, los cajones, todo lo que pudo mirar detrás, debajo o dentro para encontrar algo que valiera la pena. Finalmente, se encontró con un caso que olía relativamente nuevo y parecía importante. Definitivamente no lo había visto antes, pero después de que se mudaron y antes de que su padre comenzara a enfermarse, no recordaba haber notado gran cosa. Todo giraba en torno al trabajo de su padre, y pensar en su trabajo lo enojaba. Estaba tan molesto que apenas notó el escáner de huellas dactilares en el frente, que rozó con el pulgar, lo que provocó que el estuche se abriera con un silbido para su sorpresa. Al abrir el estuche, encontró un traje doblado y otros pequeños instrumentos que lo acompañaban. ¿Un mono? La idea lo irritó un poco cuando lo sacó y lo miró. Estaba nervioso por encontrar algo o porque lo echaran de su casa, y terminó encontrando un traje. Era un mono de una sola pieza de color verde oscuro con fibras porosas y bandas acolchadas alrededor de las articulaciones de las extremidades. Por fuera eran tan duras como el metal, pero por dentro se movían con facilidad, lo que permitía al portador agacharse. Cubría cada parte de su cuerpo hasta el segundo nudillo de sus dedos. Uf, un poco apretado, gruñó Max, sintiendo que el traje se adaptaba a cada rincón y grieta de su cuerpo que podía encontrar, incluso entre los dedos de las manos y los pies, y sintió un hormigueo incómodo. Agudo, como si todo su cuerpo recibiera una sacudida constante de electricidad débil. Sin embargo, se ajustó rápidamente a él, un ajuste cómodo y ceñido, como un segundo par de piel. Casi se sentía desnudo. Está bien. Un traje. Genial. A menos que realmente hiciera algo, no tenía suerte. Pero al pensarlo, se sintió, en realidad, como si fuera un superdotado. Sonriendo, se puso de puntillas y creyó sinceramente que nunca se había sentido tan ligero. Era como si su peso corporal apenas existiera. Sintiéndose como si pudiera salir a la cancha y ganar una competencia de volcadas, dio un salto y rápidamente se golpeó la cabeza contra el techo. Cayendo al suelo, se tapó la boca después de morderse la lengua, dejando a un lado el dolor, lo importante era que ni siquiera lo había intentado. Apenas había logrado levantar los dedos del pie del suelo. ¿Qué era ese traje? Se sentía genial y todo lo que hacía parecía realzado. ¿Cómo? Era como algo sacado de una tira cómica. Como la primera escena de una historia de héroes. Pero lo que pasaba era que Max no era ningún héroe y no quería una historia.
Solo quería vivir sin preocupaciones. Y era lo suficientemente joven para pensar que las cosas realmente podían ser tan sencillas como él quería hacerlas. XXX durante los días siguientes, no pudo dejar de pensar en el futuro. Había trabajado para controlar sus reacciones con el traje y se dio cuenta de que todo lo que había aprendido practicando deportes en el pasado, cada pizca de capacidad atlética que había adquirido, se había reforzado enormemente. Reaccionaba más rápido. Era genial. Cada vez que se despertaba, miraba el traje y se iba a la escuela y al trabajo, pensando solamente en el día en que se arriesgaría y conseguiría lo que quería. Pronto llegaría. Cuando llegó el fin de semana, empezó a buscar por la ciudad algo que pudiera intentar llevarse primero. Algo que le permitiera conseguir algo de dinero. Lo suficiente al menos para pagar el alquiler durante un tiempo y alimentarse. Lo suficiente para dejar atrás ese trabajo. Aunque sabía que era una tontería y que estaba fuera de su alcance, su atención terminó siendo atraída por una exposición abierta de joyas que solo estaría en la ciudad durante 2 días antes de continuar su gira por el mundo. Caminar por el lugar y ver todo lo que había dentro, que probablemente podría venderse por una fortuna, le hizo tener una expresión ridícula durante todo el tiempo que estuvo allí. Imágenes de estar sentado en un lujoso y elegante ático, o incluso en una espaciosa casa adosada en la zona alta, pasaron por su cabeza. Mientras estaba frente a una vitrina de cristal con un gran diamante detrás de varios guardias armados y cuerdas, sintió la presencia de alguien un poco más bajo de pie junto a él, aparentemente observando el diamante también, hasta que sintió la incómoda sensación de ser observado y se dio cuenta de que ella lo había estado mirando directamente con sus llamativos ojos azules. Una mujer adulta que no podía tener más de 25 años, si es que tenía esa edad, le sonrió y se colocó mechones de su largo cabello oscuro detrás de la oreja. Su atuendo era como la noche y el día comparado con el de él en lo que se refiere a representación de clase. Llevaba una chaqueta negra sobre un vestido rojo sangre y una pieza costosa alrededor de su cuello, así como zapatos negros tan finos que Max sintió que podría haber empeñado todo lo que tenía en los bolsillos y en la espalda, y aún así no habría podido permitirse ni uno solo de ellos. La mujer se inclinó hacia él, dejando en claro que solo le estaba hablando a él y que no quería que nadie más escuchara. Niño, estás dejando demasiado obvio por qué estás aquí. ¿Qué? La mujer le sonrió a Max con una expresión que él solo podía comparar con la de un gato que se había comido a sabiendas el canario de la familia. En realidad, eso le hizo querer mantenerse alejado, a pesar de su belleza. Pero no pudo. Porque se dio cuenta de que ella sabía algo que él no. Todo. No tengas los ojos demasiado grandes para tu estómago, dijo, sus ojos azules brillando con diversión mientras le acariciaba el rostro con los dedos. Deberías irte a casa. Ver algunas películas no te prepara para algo así. La mandíbula aflojada de Max se cerró rápidamente y siguió a la mujer, tratando de no dar la impresión de que la estaba molestando. Cada paso que daba detrás de ella parecía divertirla aún más. Ella no le había dicho que se perdiera, así que quería averiguar qué era lo que se estaba perdiendo. No estaba pensando en robar eso, ¿sabes? Dijo Max, con más acento aún mientras se encontraba perdido, eso no es lo mío en absoluto. La mujer le dirigió otra mirada sin detener su paso y soltó otra risa. Las joyas son cosa de todos, niño. Pero de los pocos que realmente quieren tomarlas, aún menos saben cómo hacerlo. Los dos se quedaron en silencio mientras la mujer elegantemente vestida recorría las calles de Gotham, el niño la seguía sin importar qué calle cruzara. No va a intentar asaltarme, así que ¿qué es? Ella lo llevó por un callejón donde nadie lo vería ni lo oiría y él lo único que hizo fue seguirla. No intentó nada. Ella ni siquiera pensó que él tuviera un cuchillo. Al final, se cansó de caminar con una sombra y llamó a un taxi, y allí fue donde descubrió que él no quería o no podía seguirla. Cuando entró y se acomodó, notó el ceño fruncido en el rostro de Max mientras la observaba. Se necesitaba un poco de curiosidad y determinación para seguir a alguien a quien no conocía tan lejos como lo hizo desde la casa abierta, pero tenía límites. Eso fue algo respetable. ¿Necesitas que te lleve a casa, niño? Dijo finalmente, mientras se hacía a un lado para hacerle lugar. Max miró a su alrededor, sin creer al principio que ella le estaba hablando a él. ¿Sí? Bueno, todavía no te llevaré. Voy a comprar algunas cosas, así que lleva mis maletas por mí y te llevaré a casa más tarde. ¿De verdad iba a decir que no a eso? XXX, más tarde esa tarde, a través de un rápido intercambio de palabras, Max se enteró de su nombre. Selina Kyle.
Y aunque no se enteró de su ocupación, sí se dio cuenta de que ella sabía de lo que estaba hablando cuando se trataba de conseguir lo que quería. Durante horas le siguió la corriente, lo escuchó y lo refutó cuando se equivocaba mucho en algo que había estado diciendo. Fue el día más productivo que recordaba haber tenido en años. Finalmente, con los brazos llenos de bolsas que contenían las compras de lujo de Selina, ella lo llevó a su casa y no le dijo simplemente que se perdiera después de llegar al portero de su edificio. Había acertado de pleno cuando intentó adivinar qué tipo de mujer era. Tenía gusto por las cosas finas y las tenía a raudales. Aunque ella no parecía ser muy fanática de él. No. La cuestión es la siguiente. No lo necesito. Dijo Max, emocionado ante la idea de hacer algo tan malo y salirme con la mía. No voy a pelear, solo voy a robar. Solo necesito ser lo suficientemente bueno en las cosas suficientes para poder manejar lo que necesito. Sí, claro, dijo Selina, completamente desilusionada por él mientras se sentaba y escuchaba. Bueno, esa es la idea general, niña. No se supone que quieras meterte en problemas. No a menos que seas uno de esos delincuentes extravagantes a los que les gusta ir tras el cuello de los héroes. La expresión de desagrado en su rostro puso una sonrisa en el de ella. Bueno, parece que no estás totalmente metido en un lío si sabes cuáles son tus posibilidades de escapar si te enfrentas a ellos. Haré cosas pequeñas. No funcionará. Si sigues haciendo cosas así y saliéndote con la tuya, tarde o temprano te toparás con el querido Batman, dijo Selina, limándose las uñas perezosamente mientras intentaba persuadir al chico de que su elección no era la más sabia. Se detuvo y pensó en ello por un momento. Teniendo en cuenta que la mayor parte de los crímenes más atroces de Ciudad Gótica los cometían verdaderos supervillanos que tenían la intención de causar un daño real y legítimo a la población en general, existían probabilidades de que Batman dejara en paz a un simple ladrón, especialmente a uno que fuera insignificante. Aún así, bueno, con la Liga de la Justicia llamándolo, tal vez no el propio Batman, pero terminarás enredándote con uno de los niños que mantiene con él, corrigió Selina, dándole a Max una mirada parcial por un momento. Estoy bastante segura de que aún te pondrán en la tierra si te encuentras con ellos. Maldita sea, Max se había olvidado por completo de ellos. Robin y Valkyrie. Había más en esto de lo que había pensado. Sentado en el sofá del ático de Selina, pensó para sí mismo, pero no parecía que se le ocurriera nada. Voy a... no sé. Deja Ciudad Gótica y vete a otro lado, le aconsejó Selina, decidida a tirarle un hueso. Se veía tan patético que este no es exactamente un buen lugar para mojarse los pies. Los tiburones están más que dispuestos a quitártelos. No tengo dinero para ir a otro lado, razonó Max con un murmullo. Por eso estoy haciendo esto. En menos de 2 meses, como mucho, me quedaré sin nada y sin ningún lugar a donde ir. ¿Y luego qué? Practica un deporte, dijo Selina, intentando convencer al joven de que no hiciera algo que no conocía en absoluto. Consigue una beca o algo. Hazte profesional. Intenté jugar a todo lo que pude antes de que murieran mis padres, dijo Max. Eso me llevaría demasiado tiempo, incluso si hubiera sido bueno en algo de eso. No puedo hacer eso y mantenerme alejado de las calles, ¿sabes? ¿De verdad crees que no tienes otras opciones, verdad? Si tienes alguna que sea realista, soy todo oídos, dijo Max con seriedad, golpéame. Corredor callejero. ¿De dónde saco el coche? ¿Cómo pago las mejoras? ¿Cómo ingreso a las carreras y qué pasa si pierdo? Peleador profesional. Los chicos se vuelven profesionales todo el tiempo. No hay dinero para entrenar, y si fuera tan bueno en las artes marciales, ya habría probado ese camino. Peleador profesional clandestino. No hay suficiente dinero para que valga la pena. Es cierto, pensó Selina mientras se acariciaba la barbilla mientras comenzaba a convertirlo en un juego. Cualquier cosa menos un ladrón, y cualquiera menos ella como la persona a la que acudiría en busca de consejo. Ella no era una especie de mentora en busca de un compañero, y él terminaría convirtiéndose en nada más que competencia. De lo contrario, ¿has considerado hacer algo, no sé, legal? Por supuesto, respondió Max, pero todo lo legal que puedo hacer o podría hacer para solucionar esto lleva tiempo, como meses o años, no tengo ninguno. Tengo como 60 días. Y ya había dicho con muchas palabras lo que sucedería al final de ese periodo de tiempo. O lo echarían de algún lugar o sucedería algo similar. Aparte de eso, el chico tenía razón. No había nada legal que pudiera hacer para resolver su problema lo suficientemente rápido. Ella podía entenderlo. Las cosas tampoco siempre habían sido tan fáciles para ella.
Dejando a un lado su expediente, Selina se puso de pie y le hizo un gesto a Max para que hiciera lo mismo. Manos arriba. Inmediatamente, Max hizo lo que le dijeron y deslizó su cuerpo hasta quedar listo para pelear. No es una mala postura para un niño, especialmente en ese momento. ¿Estás entrenado? ¿Las clases de kickboxing recreativas cuando eres pequeño no cuentan, no? Preguntó Max antes de verse derribado y caído de espaldas por detrás. Oye. Como base, sí. Prácticamente, no, dijo Selina, alejándose hacia un lugar más abierto en la sala de estar del ático. Por cierto, ten cuidado con esa mesa de café. Vale más que tú. Ahora ven y golpéame. Max se puso de rodillas, pero sintió un nudo en el estómago por tener que golpear a una mujer. No era lo suyo. La expresión de su rostro parecía indicar que esto sería más divertido que cualquier tipo de amenaza contra ella. Golpéame una vez o agárrame de alguna manera y te enseñaré todo lo que pueda en 4 semanas. Su renuencia a romper un tabú social le hizo reflexionar un momento. Selina no le dio tiempo a pensarlo antes de insistir en el tema, pues sabía exactamente en qué punto debía insistir para impulsarlo a actuar. Depende de ti. Puedes aguantarte y golpear a una chica, o puedes ir a ver si lo que queda de la familia Falcone necesita mensajeros. Estoy segura de que es un puesto de nivel de entrada que te ayudará a entrar en el mundo de los Ronin. Casi estaba impresionada con la seguridad detrás del puñetazo que le lanzó. Falló miserablemente, pero no hubo vacilación alguna. Ese fue un buen intento, casi ronroneó con interés. Max mantuvo sus manos en alto y lentamente arrastró sus pies en su dirección, habiéndose quitado los zapatos inmediatamente después de entrar a su casa para evitar ensuciar sus pisos. ¿Vas a comenzar a devolverme los golpes? No. No necesariamente. 40 minutos después, ella no comenzó a devolverle los golpes, pero eso no significaba que le permitiera arremeter contra ella y abstenerse de castigarlo de alguna manera. Sus uñas desnudas eran terriblemente afiladas y no tenía problemas en usarlo como el poste rascador de un gatito. Aparte de eso, hacerlo tropezar de cara contra las paredes y las encimeras, voltearlo boca abajo y de adentro hacia afuera, obligarlo a golpearse la cabeza contra las mesas auxiliares, todo era válido para disuadirlo. Selina pensó que soportaría tanto abuso como cualquier otro niño pudiera y luego renunciaría, pero soportó cada vez más. Max estaba exhausto y cubierto de rasguños sangrientos por todo su rostro y brazos, incluyendo uno particularmente feo que le bajaba por el rostro sobre y debajo de su ojo, pero en su mano sostenía la muñeca de Selina. ¿Eso cuenta?, preguntó entre respiraciones pesadas. No pensé que me dejaría sacarte un ojo solo para agarrarme, admitió Selina, con un poco de sorpresa en su voz. Por otra parte, también pensó que él se rendiría a los 10 minutos. Te detuviste. No quería sacarte un ojo. Solo eres un niño. Le espetó antes de darse cuenta de que había cumplido su condición. Bueno, supongo que eso es lo que obtengo por querer dejarte colgando y divertirte un poco. No pensé que tuvieras mucho para dar. Ella podría haberlo dejado inconsciente cuando quisiera, pero por alguna razón no lo hizo. Si pudiera hacerlo tan fácilmente, uno de los hijos de Batman lo masacraría. Incluso si lo dejara en paz, él intentaría convertirse en un criminal y terminaría en la cárcel antes de poder acercarse a lo que quería. Max la soltó débilmente y Selina miró su brazo y vio una marca roja en su muñeca debido a su agarre. Se estaba volviendo muy blanda. 4 semanas, dijo finalmente la mujer, levantando 4 dedos. Dame 4 semanas, escucha todo lo que te diga y mantén la boca cerrada. Si alguna vez te pillan, no habrás aprendido todo esto de nadie. No vuelvas aquí de nuevo. Recibió un gesto serio de Max y le hizo un gesto con la mano. Ahora vete a casa y límpiate. No sé tú, pero a mí me vendría bien un buen y largo baño. Al día siguiente Max, ¿qué te pasó en la cara? Max había estado recibiendo esa pregunta todo el día, pero se estremeció especialmente cuando se la oyó de boca de Bárbara, precisamente. Ella parecía ser la única a la que le importaba lo suficiente como para sorprenderse especialmente por su apariencia. Teniendo en cuenta que tenía que sentarse directamente a su lado durante 1 hora todos los días, esa era probablemente la razón detrás de cualquier tipo de interés preocupado que pudiera tener. Si iba a estar al frente y en el centro para mirar su cara rayada todos los días, era mejor sacar la pregunta del camino más temprano que tarde. Tenía la sensación de que llegarían momentos en que tendría que poner muchas excusas para mantener a la gente alejada de él, así que era mejor adquirir el hábito antes de que se convirtiera en un gran problema.
El trabajo probablemente será un poco más duro para mí por la noche, le dijo Max, tocándose uno de los rasguños que tenía en la cara, sintiendo todavía el dolor en todo el cuerpo. Selina lo había dejado hecho picadillo, probablemente me quedaré así por un tiempo. ¿Qué haces? Supongo que haré lo que sea necesario. XXX, más tarde esa noche, Max no llamó para ir a trabajar. El día anterior había dejado un mensaje diciendo que no iba a volver. Aquí era todo o nada y él iba a asegurarse de dar lo mejor de sí. Si fallaba, nadie podría decir nunca que no se dedicaba por completo a algo. O esto funcionaba, o nada lo haría. Si ni siquiera podía dedicarse a lo que él mismo había considerado el camino más fácil, ¿de qué le servía al mundo? No era nada tal y como era. Renunciar y abandonar lo que ya había considerado su último recurso lo convertiría en algo aún peor que un perdedor. Lo convertiría en menos de un cero. El sueño era lo más importante, en primer lugar. No sabía cuándo volvería, ni si lo haría, así que lo mejor era asegurarse de que estuviera descansado y preparado para dar lo mejor de sí una vez que todo comenzara. Resultó más fácil de lo que había previsto. Max pensó que se habría convertido en un manojo de nervios, incapaz de cerrar los ojos y relajarse, pero resignarse a una tarea implicaba una absoluta sobriedad. Pensar que había que hacer algo era muchas veces un método para afrontar la magnitud o la realidad de una situación. Una vez que empezaba, no podía parar. No hasta que hubiera conseguido suficiente dinero para garantizar que pudiera intentar tener una vida real. Un sueño relativamente tranquilo fue interrumpido por el sonido de la puerta principal al abrirse y cerrarse. Extraño, porque sabía que la había cerrado con llave. Se sentó con los ojos vidriosos y vio a la mujer que debía instruirlo, o al menos, era quien él suponía que era. Era una mujer bien formada, sin duda, pero su identidad quedaba oculta por su elección de atuendo. Selina llevaba botas hasta la rodilla y un traje negro ajustado con cremallera y una capucha con gafas en la cabeza, puntiaguda como un par de orejas de gato. Los guantes que cubrían sus manos parecían tener garras incorporadas. A juzgar por lo que podía hacer con sus uñas desnudas, Max no estaba ansioso por ver qué podía hacer con ellas. Abrió la boca para hablar, pero ella se le adelantó. Lo primero es lo primero. Nada de nombres. Si tienes que hacerlo, busca otra forma de llamarte. Catwoman, por ejemplo. Bastante fácil de recordar y tenía sentido. Perfecto, ¿verdad? Original. ¿Te lo hiciste tú mismo? Max bromeó secamente antes de inclinarse hacia atrás tanto como pudo. Las garras de Selina se habían extendido, tocando suavemente la parte inferior de su barbilla. Aunque lo entiendo. Me encantaría verte crear algo mejor, Maxie, dijo Catwoman antes de ayudarlo a ponerse de pie y señalar sus habitaciones traseras. Ve a prepararte. Estamos perdiendo el tiempo. Tengo 4 semanas para hacer algo útil contigo. Como no quería que le rasguñaran tan temprano en la noche, Max se apresuró a entrar en el dormitorio y fue a buscar el estuche que contenía el traje especial. Todavía no había aprendido cómo funcionaba, pero ya sabía para qué servía y cómo usarlo. Era bastante simple, ponérselo y mejorarse. Si Selina pensaba que él había sido un pusilánime antes, esperen a verlo con el traje puesto. Y ese tipo de pensamiento lo hizo reflexionar sobre sus acciones. No, pensó Max para sí mismo justo antes de comenzar a ponerse el traje, ella espera lo que recibió ayer. Cualquier entrenamiento que me haya preparado tiene en cuenta lo que ya sabe. Era la única razón, aparte de disuadirlo por completo, que Catwoman habría tenido para pelear con él. Si salía de la nada superando sus expectativas, arruinaría todo lo que Catwoman había planeado para él. Además, tenía la sensación de que el traje mejoraría todo lo que era capaz de hacer una vez que se lo pusiera. ¿No sería mejor dejar que su cuerpo sufriera lo que ella le había propuesto ahora sin el traje solo para cosechar los beneficios el doble después? Todo sería mucho más fácil, pero lo más fácil sería mejor. Esa era la idea que había dado origen a todo esto, pero el camino fácil aquí definitivamente no era el mejor camino. Él tomaría lo que ella tuviera en sus pies y se quedaría de pie. Si pudiera hacer eso, solo entonces se pondría el traje. ¿Estás sintiendo miedo, Maxie? Max volvió a colocar el estuche donde lo encontró y rápidamente se puso ropa desechable con la que pudiera moverse y un gorro de lana para al menos intentar ocultar el rasgo de su cabello, por si acaso. Se apresuró a regresar a su sofá, holgazaneando como un ladrón, mirando una nota perdida que habían dejado sus padres, aburrido de esperar. Listo. Después de conseguir su atención, la vio sonreír y levantarse, mirándolo de arriba abajo, tal como lo había hecho en su penthouse el día que se conocieron.
No, no lo eres. Pero lo serás. En primer lugar, lo había guiado hasta el techo y, de camino, lo había desafiado a seguir su ritmo haciendo el menor ruido posible. Escabullirse por los pasillos de un edificio de apartamentos era sencillo y, si no podía hacerlo, no tenía ninguna posibilidad de convertirse en un ladrón decente que no utilizara el método de robar y robar. No iba a esforzarse en enseñarle a un bruto cuya primera opción sería arrancar la puerta de una caja fuerte o patear una puerta cerrada. Al llegar al techo, Catwoman miró a su alrededor hacia el cielo nocturno con una sonrisa en los labios. Está bien, antes que nada, aprende a moverte. Estás en buena forma, pero necesitas mejorar. Así que esto es lo que vas a hacer. Sígueme y sigue mi ritmo. Eso es todo lo que tienes que hacer. Los ojos de Max se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de que ella lo haría correr y saltar por los tejados con ella. Sin decir una palabra más, ella comenzó y Max se quedó atrás, tratando de seguirla y observar lo que hacía. Para evitar que te maten directamente, no cubriré distancias que necesite cubrir con mi látigo, dijo Catwoman, justo antes de saltar sobre un callejón con un ágil giro, aterrizando en el otro lado tan suave como la seda. Esto es todo mío. Apretando los dientes, Max llegó al borde y se lanzó hacia adelante con todas sus fuerzas. Para su alivio, aterrizó en el otro lado, solo para encontrarse con un movimiento de cabeza de Catwoman. ¿Qué pasa? Lo logré. No quería ver cómo su cuerpo soportaría una caída de 10 pisos después de todo. Por 1 metro, señaló Catwoman, pusiste todo lo que tenías en un salto. Eso es un esfuerzo desperdiciado. Lo haces mientras te persiguen, quien sea que esté detrás de ti te golpeará mientras te recuperas del aterrizaje. Giró su cabeza hacia el hueco, mide la distancia y la elevación cuando despejes un hueco para ahorrar tiempo y energía cuando lo hagas. Créeme. Tu cuerpo sabe instintivamente de lo que es capaz. Max asintió y continuaron. La mayor parte de la primera noche la pasaron simplemente aprendiendo a moverse por los tejados y a atravesar obstáculos. Bastante simple en teoría, pero se veía y se sentía hecho un desastre todas las noches después de que lo habían repasado. XXX, 2 semanas después cocodrilo asesino. Corre. Sube alto y corre. Bien. El pingüino, continuó Catwoman, observando a Max avanzar lentamente a través de su recorrido de alarma láser, con un puñado de secuaces. ¿Negocia o lucha?, respondió Max, con el rostro cubierto de sudor mientras ponía a prueba la flexibilidad de su cuerpo. No se acercaba ni por asomo a Catwoman, pero era lo suficientemente atlético como para hacer lo que fuera necesario dentro de los límites de lo razonable. No era ningún contorsionista y había aprendido trucos para vencer a los láseres cuando aparecieran. El hombre del calendario. Dale una paliza. La segunda semana se dedicó a los robos prácticos y a las lecciones sobre qué hacer si todo fallaba y terminaba teniendo que enfrentarse a algunos de los visitantes y residentes más notables de Ciudad Gótica. Catwoman había preparado una serie de pistas de obstáculos en un almacén donde nadie los molestaría mientras ella lo educaba. Todas las respuestas se dividían en 4 categorías. O bien podías correr, luchar tanto como fuera necesario para escapar, sugerir un equipo o rendirte. Catwoman no se rindió, pero le sugirió a Max que era mejor que mantuviera abierta esa opción. Era nuevo y no serviría de nada que lo mutilaran o lo mataran diciéndole que nunca lo atraparan sin luchar. Bromista. Corre, joder, y espero que no haya visto mi cara. Una sonrisa se dibujó en los labios de Selina al oír eso. La idea de involucrarse con los criminales y superhéroes metahumanos que parecían estar multiplicándose parecía ser lo último que Max quería en el mundo. Cambiemos de tema. Superman. Max se detuvo en medio de su movimiento sobre un láser rojo y giró la cabeza lo suficiente para darle una mirada incrédula. Esa es una pregunta capciosa. No a Metrópolis. Dijiste que nunca fueras a Metrópolis. No vale la pena. Porque no podrás escapar de Superman por más que lo intentes, y lo que robes probablemente sea del X-Corp, lo que trae consigo un nuevo conjunto de problemas. ¿Me estás escuchando?, dijo Catwoman, acariciando a un gato negro que la había acompañado mientras enseñaba. Ahora, repasemos las capas a las que realmente te enfrentarás, ¿de acuerdo? XXX, 1 semana después, Catwoman observó los movimientos de Max mientras golpeaba a un muñeco con forma humana con todo lo que había podido descargar sobre él en cuanto a técnica de combate. Frunciendo los labios, observó su obra mientras golpeaba. Todo lo que apuntaba tenía como objetivo debilitar y ralentizar a un enemigo. No esperaba que derrotara a nadie por completo. No había mucho que pudiera hacer con un puñado de semanas para ponerlo al día.
De cerca, Max lanzó su mano principal hacia adelante, fingiendo un jab pero golpeando su antebrazo contra la tráquea del muñeco, enganchando su mano en el hombro o la clavícula del muñeco y tirando de ella para darle un rodillazo en la ingle y un codazo en la cabeza y el cuello. Bien, dijo Catwoman. No lo tomes con delicadeza. Si crees que un golpe te dará una oportunidad para escapar, hazlo. Si crees que puedes acabar con alguien, será mejor que lo hagas. Los héroes no te matarán, pero tampoco se meterán contigo. Te harán daño. De pie detrás de él, una sonrisa traviesa se dibujó en su rostro. Continuando con su ataque de práctica, Max sintió una mano en su hombro y un tirón rápido junto con un pie que le hizo tropezar con la pierna trasera. Al ser enviado hacia atrás sobre su cabeza, colocó sus manos en el suelo y dio una voltereta hacia atrás en cuclillas para un barrido de pierna que Catwoman alejó de sí misma, con una sonrisa todavía en su rostro. Veamos si sigues siendo tan tierno Maxie, dijo Catwoman, haciéndole un gesto con el dedo. Con suerte, no te llevará 45 minutos siquiera tocarme esta vez. El supuesto criminal, de cabello rubio sucio, tensó los músculos mientras estaba agachado, preparándose para saltar sobre ella y comenzar. Será más que